Mi hermana y yo nacimos y crecimos en la ciudad de Itaguí, en el interior de Medellín. Nuestros padres tenían una pequeña propiedad donde mantenían una granja, que siempre ha sido el sustento de nuestra familia. Cuando Arlette tenía 14 años, le empezó a gustar un niño llamado Antonio, que trabajaba en la finca de papá. Este sentimiento era un secreto guardado entre nosotros dos, ya que sabíamos que nuestros padres eran muy estrictos con nuestra educación. Si mi padre supiera que Arlette, de apenas 14 años, estaba interesada en Antonio, recibiría una buena paliza y lo expulsarían de la hacienda. Con el paso del tiempo, Arlette se enamoró cada vez más de Antonio. Cuando cumplió 16 años, empezó a acercarse a él, fingiendo que era solo amistad. Antonio era el mejor empleado de papá, muy apreciado por él. Cuando mi padre vio a Arlette hablando con Antonio, no se preocupó, pues no sospechaba que su hija estaba completamente enamorada. Arlette y Antonio desarrollaron una amistad, pero Antonio pronto se dio cuenta de que mi hermana tenía motivos ocultos y quería tener una cita. Estaba preocupado por la reacción de mi padre, pero también empezó a agradarle a Arlette. La amistad entre los dos se convirtió en coqueteo y Antonio decidió que era hora de hablar con mi padre y pedirle permiso para salir con Arlette. Arlette le rogó que no lo hiciera, porque estaba segura de que papá no lo aceptaría. Antonio, sin embargo, argumentó que si querían salir, no podían ocultarlo, como algún día mi padre podría descubrirlo. Entonces, Antonio fue a hablar con mi padre y, respetuosamente, le pidió permiso para salir con Arlette. Nuestros padres eran muy conservadores y no nos permitían a mí ni a mi hermana salir con nadie mientras éramos menores de edad. Para ellos, las citas solo estaban permitidas después de los 18 años. La decisión de Antonio de hablar con mi padre trajo una tensión inevitable a nuestra familia, y la respuesta de nuestro padre cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Pero, para nuestra sorpresa, mi padre aceptó que Antonio saliera con Arlette. Esto se debía a que ya conocía a Antonio desde hace muchos años, desde que empezó a trabajar en la granja. Mi padre se alegró mucho con la actitud de Antonio, que demostró ser un hombre de verdad al pedir permiso para salir con mi hermana. Antonio ya era muy estimado por papá, un joven trabajador, sin vicios, respetuoso y que sabía comportarse. Para celebrar el noviazgo de Antonio y Arlette, mi padre incluso organizó una fiesta en la finca. Se aseguró de anunciar el noviazgo a todos y declaró que estaba muy contento con la unión, ya que Antonio era un ejemplo de trabajador y hombre correcto. Con el tiempo, mi padre decidió ascender a Antonio a administrador de la granja. Creía que sería bueno que Antonio comenzara a cuidar de los negocios, ya que, cuando se casara con Arlette, todo eso podría ser de ellos. Los años pasaron rápidamente. 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, un día, mi padre le preguntó a Arlette si Antonio ya había hablado sobre matrimonio. Quería saber si Antonio estaba dando largas o si realmente tenía planes de casarse. Arlette respondió que él nunca había hablado sobre matrimonio, aunque ella ya había intentado hablar del tema. Siempre que surgía la conversación, Antonio cambiaba de tema. Preocupado, mi padre dijo que pediría a mi madre que hablara con Antonio sobre el matrimonio, ya que creía que una mujer tendría más tacto para tratar el asunto. Sin embargo, Arlette le pidió que no lo hiciera, pues temía que Antonio se sintiera presionado y terminara el noviazgo. Al fin y al cabo, ya llevaban 3 años juntos, y ella creía que él hablaría sobre matrimonio en el momento adecuado. Arlette estaba completamente enamorada de Antonio, y solo el hecho de estar con él la hacía feliz. Su mayor miedo era que él se sintiera presionado y decidiera terminar la relación. Los años siguieron pasando, y, después de 6 años de noviazgo, Antonio aún no había hablado de matrimonio. Mi padre estaba empezando a irritarse con la situación. Siempre que hablaba con Arlette sobre el tema, ella le pedía que no hiciera nada, creyendo que Antonio hablaría de matrimonio cuando estuviera listo. Pero mi padre pensaba que Antonio estaba dando largas. En la pequeña ciudad de Itaguí, empezaron a surgir comentarios. La gente decía que Antonio solo estaba aprovechándose del noviazgo para mantener su empleo en la granja, especialmente después de haber sido ascendido y estar ganando bien. La presión estaba creciendo, y mi padre quería que Antonio tomara una decisión pronto.
Un día, mi padre decidió que era hora de hablar directamente con Antonio. Lo llamó para una reunión en la veranda de la casa, donde solían discutir los asuntos de la granja. El ambiente estaba tenso, y Arlette observaba desde lejos, ansiosa. Mi padre fue directo al grano: Antonio, tú y Arlette ya llevan juntos 6 años. Veo cuánto se quieren, pero es hora de que tomes una decisión sobre su futuro. Antonio, visiblemente nervioso, respiró hondo y respondió: Señor, amo a su hija más que a nada en este mundo. Nunca quise apresurar las cosas porque temía que ella se sintiera presionada, pero la verdad es que no me imagino sin ella. Quiero casarme con Arlette. La noticia llenó los ojos de Arlette de lágrimas de alegría. Mi padre sonrió, satisfecho con la respuesta. Finalmente, la espera y la incertidumbre terminaron, y la historia de amor de Arlette y Antonio estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. Entonces, lo que Arlette más temía sucedió. Mi padre decidió tener una conversación seria con Antonio y le exigió que tomara una decisión. Después de todo, ya llevaban casi 6 años juntos y él necesitaba decidir si se casaba con Arlette o terminaba la relación. Antonio se vio prácticamente obligado a fijar la fecha del matrimonio, porque de lo contrario, aquel romance se terminaría y él sería despedido de la granja. Comenzaron los preparativos, pero notamos que, después de la exigencia de mi padre, Antonio cambió por completo. Él, que siempre había sido tan cariñoso y apegado a mi hermana, ahora parecía distante, desmotivado y triste. Finalmente, llegó el día de la boda. Los invitados, el cura, incluso el alcalde de la ciudad y la primera dama estaban presentes para celebrar el matrimonio de Arlette y Antonio. Antonio estaba muy elegante y muchas personas lo felicitaron cuando llegó al altar, que fue montado en la finca, tal como deseaba mi padre. Conocía a Antonio desde que era un niño y creía que no había mejor lugar para la boda. Sin embargo, desde lejos, era evidente lo nervioso e irritado que estaba Antonio, como alguien obligado a hacer algo en contra de su voluntad. Parecía claro para todos los que lo conocían que no estaba feliz. Después de media hora de retraso, comenzó a sonar la marcha nupcial. Arlette apareció, hermosa como una princesa, vestida de blanco y con una sonrisa radiante. Estaba a punto de realizar su sueño de casarse con el hombre que amaba desde niña. Mi padre la acompañó hasta el altar, donde parientes, padrinos, familiares e invitados esperaban. Al llegar al altar, mi padre entregó a Arlette a Antonio, y el cura comenzó a celebrar la boda. Llegó entonces el momento más esperado de la ceremonia, cuando el cura preguntó: Antonio, ¿es de libre y espontánea voluntad que aceptas a Arlette como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla y respetarla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? El silencio era absoluto, todos los invitados contenían la respiración esperando la respuesta. Antonio miró a Arlette, luego a mi padre y finalmente al cura. El suspenso se apoderó del ambiente. Y, entonces, en lugar de decir sí, Antonio respondió no. La sorpresa y el choque fueron inmediatos. Arlette quedó paralizada, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mi padre, furioso, se levantó, pero fue contenido por los invitados. Antonio, con una mirada de tristeza y culpa, salió rápidamente del altar y desapareció entre los invitados. La boda que debía ser el comienzo de una nueva vida para Arlette se transformó en una pesadilla. Los comentarios comenzaron a circular entre los presentes y la fiesta que mi padre había preparado con tanto cariño fue interrumpida. En los días siguientes, Arlette se aisló, tratando de entender lo que había sucedido. Mi hermana, que siempre había sido fuerte, ahora estaba devastada. Antonio, por otro lado, desapareció de la ciudad, dejando un rastro de incertidumbres y preguntas sin respuestas. Estábamos desayunando cuando fuimos interrumpidos por uno de los empleados del rancho, que llegó a la casa desesperado, diciendo que una tragedia había ocurrido. Contó que, mientras pasaba el tractor cerca del lago del rancho, notó algo extraño flotando en el agua, una cosa blanca que se destacaba en medio del lago. Detuvo el tractor y, curioso, decidió investigar. Tomó un bote y se dirigió hacia el objeto flotante. Cuando se acercó, casi se desmayó del susto.
Era mi hermana, vestida de novia, flotando en medio del lago. Nadie podría imaginar que algo así pudiera suceder. La visión era horrible e increíble. Mi hermana, incapaz de soportar el dolor de haber sido abandonada en el altar, eligió la muerte en lugar de vivir sin su amado Antonio. Después de esta tragedia, mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, comenzó a enfermar, consumido por la culpa. Se sentía responsable de todo, desde el matrimonio fracasado hasta la muerte de Arlette. Su salud mental se fue deteriorando rápidamente, llevándolo a un estado de esclerosis que prácticamente lo enloqueció. Esta historia, que tenía todo para ser un cuento de amor, terminó de manera trágica. Primero, cuando Antonio, en el altar, en lugar de decir sí, dijo no, explicando que estaba siendo obligado a casarse. Una semana después, encontramos a mi hermana en el lago, vestida de novia. Y mi padre, incapaz de lidiar con el peso de la culpa, terminó completamente esclerosado. Después del incidente con mi hermana, nuestra familia nunca más fue la misma. El rancho, que antes era un lugar de alegría y trabajo arduo, se convirtió en un escenario de tristeza y recuerdos dolorosos. Las cosechas continuaban, pero el entusiasmo de antes había desaparecido. Todos los empleados sentían el peso de la tragedia, y cada rincón del rancho parecía guardar una memoria de Arlette. Mi padre, antes un hombre vigoroso y decidido, ahora pasaba los días en un estado de confusión, caminando sin rumbo por el rancho, murmurando para sí mismo. Su culpa era evidente en cada gesto, en cada mirada perdida. La culpa de haber forzado un matrimonio que nunca debería haber ocurrido corroía su alma. Mi madre, tratando de mantener a la familia unida, enfrentaba la situación con una fuerza admirable, pero era evidente que su corazón estaba destrozado. Ella pasó a cuidar de mi padre como si fuera un niño, intentando, en vano, traer un poco de paz a su mente perturbada. Su dolor era silencioso, pero profundo, reflejado en sus ojos cansados. Yo, por mi parte, intentaba lidiar con mi propia tristeza mientras cuidaba de las tareas diarias. Cada tarea me recordaba a Arlette, a sus sueños y a su risa que ahora solo existía en mis recuerdos. Era difícil seguir adelante, pero sabía que debía ser fuerte por mi madre y por mi padre. Los días pasaron lentamente, convirtiéndose en semanas y meses. Entonces, un día, algo inesperado sucedió. Antonio reapareció en el rancho. Su rostro estaba marcado por la culpa y el arrepentimiento. Había partido justo después del trágico matrimonio, desapareciendo sin dejar rastro. Ahora, estaba de vuelta, decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Antonio se acercó a nuestra casa, donde yo estaba cuidando las plantas en el jardín. Al verlo, sentí una mezcla de ira y tristeza. Había destruido la vida de mi hermana y causado un sufrimiento inmenso a nuestra familia. «Necesito hablar con tu padre», dijo él, con la voz baja y llena de arrepentimiento. Lo miré, intentando controlar mi ira. «Él no está en condiciones de hablar con nadie, Antonio. Desde que mi hermana, mi voz falló. Desde que ella se fue, él no es el mismo». Antonio asintió, los ojos llenos de dolor. «Lo sé. Soy responsable de eso, y es por eso que estoy aquí. Necesito pedir perdón y tratar de corregir lo que hice». Lo llevé hasta mi padre, que estaba sentado en la terraza, mirando fijamente al horizonte. Antonio se arrodilló ante él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor, yo, lo siento mucho. Nunca quise causar tanto sufrimiento. Fui un cobarde, pero estoy aquí ahora, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia». Mi padre lo miró, los ojos confusos. «Antonio», murmuró, como si estuviera tratando de recordar. «Sí, señor. Soy yo. Y estoy aquí para tratar de reparar mis errores, de alguna manera». En ese momento, vi una pequeña chispa de reconocimiento en los ojos de mi padre. Quizás, solo quizás, esta confesión podría ser el comienzo de una posible redención, un paso para sanar nuestras heridas y encontrar un camino hacia la paz. Con la llegada de Antonio, un nuevo capítulo parecía comenzar, cargado de tensiones y emociones aún más intensas. Mi madre, al verlo, quedó paralizada por un momento, pero pronto su mirada se endureció.
No dijo una palabra, pero el dolor en sus ojos hablaba por sí solo. Antonio se dio cuenta de esto y se acercó a ella con la misma humildad que mostró ante mi padre. Señora, no tengo palabras para expresar cuánto lo siento por lo que pasó. No hay excusa para lo que hice, pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias y, si es posible, ayudar de alguna manera. Mi madre permaneció en silencio durante un largo momento, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Finalmente, suspiró profundamente y dijo, si realmente estás arrepentido, demuéstralo. Quédate aquí y ayúdanos a reconstruir lo que queda. Tal vez algún día podamos perdonarte. Antonio aceptó sin dudarlo, dispuesto a trabajar y enfrentar el dolor que había causado. En los días siguientes, se dedicó completamente al trabajo en la granja, como una forma de penitencia. Se levantaba antes del amanecer y era el último en acostarse, esforzándose al máximo para aliviar la carga que llevaba mi familia. A pesar de su presencia constante, la tensión en el aire era palpable. Todos intentábamos lidiar con nuestro propio dolor y, al mismo tiempo, observar si Antonio realmente había cambiado. Mi padre, aunque todavía confuso y perdido, parecía comenzar a reconocer la sinceridad en los actos de Antonio. Pequeños momentos de lucidez mostraban que empezaba a aceptar la presencia del joven. Cierta noche, mientras yo estaba en la terraza mirando las estrellas, Antonio se unió a mí. Permanecimos en silencio durante un tiempo, hasta que él habló. Sé que nunca podré deshacer lo que pasó, pero estoy aquí para intentarlo. Arlette no merecía esto, y cargo con esa culpa todos los días. Lo miré, percibiendo el peso de la culpa en sus ojos. Nada traerá de vuelta a mi hermana, Antonio. Pero, si realmente deseas redimirte, muestra que has cambiado. Ayúdanos a cuidar de este lugar que ella tanto amaba. Él asintió, la determinación visible en su rostro. Haré todo lo posible para honrar su memoria. A medida que pasaban los meses, un cambio gradual comenzó a ocurrir en la granja. La presencia de Antonio, inicialmente incómoda, se convirtió en una parte esencial de la rutina diaria. Se mostró incansable en el trabajo y, poco a poco, volvió a ganarse la confianza de mi madre e incluso de los empleados. Un día, mientras estábamos todos reunidos en la cocina, mi madre hizo algo inesperado. Sirvió un plato extra para Antonio y lo invitó a sentarse a la mesa con nosotros. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Era el primer paso hacia la posible aceptación y, tal vez, el perdón. Mi madre habló mientras ponía la comida en la mesa. Antonio, no sé si algún día podremos perdonarte completamente, pero tu presencia aquí ha ayudado. Arlette amaba este lugar, y creo que le gustaría vernos a todos unidos, trabajando juntos. Antonio, visiblemente emocionado, agradeció con un simple gesto de cabeza. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese pequeño momento fue una señal de que todos estábamos empezando a sanar, aunque lentamente. La vida en la granja continuaba, con todos nosotros llevando las cicatrices del pasado, pero con una nueva determinación de seguir adelante. La presencia de Antonio, antes un recordatorio doloroso de lo que se había perdido, ahora comenzaba a simbolizar una oportunidad de redención y un futuro incierto, pero posiblemente más esperanzador. La rutina en la granja se estaba estabilizando lentamente. Antonio, ahora un pilar de nuestra comunidad, se había demostrado no solo como un trabajador incansable, sino también como alguien dispuesto a cargar con el peso de la culpa y la responsabilidad. Se había convertido en alguien en quien podíamos confiar, alguien decidido a marcar la diferencia. Una mañana, mientras mi madre y yo estábamos en la cocina preparando el desayuno, ella miró por la ventana y vio a Antonio trabajando arduamente en el campo. Ha cambiado, ¿verdad? Dijo, más para sí misma que para mí. Asentí, sabiendo que mi madre estaba viendo lo mismo que yo. Antonio estaba haciendo todo lo posible para redimirse, y aunque el dolor de la pérdida de Arlette nunca desaparecería, su presencia estaba trayendo una nueva dinámica a nuestras vidas. Ese mismo día, un visitante inesperado llegó a la granja. Era Elena, una amiga de infancia de Arlette, que había escuchado sobre la tragedia y vino a presentar sus respetos. Traía consigo una caja de recuerdos, llena de fotos, cartas y pequeños objetos que ella y Arlette habían compartido a lo largo de los años.
Nos reunimos en la sala de estar y, mientras Elena abría la caja, una ola de nostalgia y tristeza nos envolvió a todos. Las fotos mostraban a Arlette sonriendo, llena de vida y sueños. Cada carta leída en voz alta traía de vuelta la voz de mi hermana, y por un momento parecía que ella estaba allí con nosotros. Era una persona increíble, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Y siempre hablaba de ustedes con tanto amor y cariño. Mi madre abrazó a Elena, y en ese abrazo había una conexión profunda de dolor compartido y recuerdos queridos. Antonio, que se había mantenido a distancia, se acercó lentamente, respetuoso y visiblemente emocionado. ¿Te gustaría ver algunas fotos?, pregunté, ofreciéndole un álbum. Antonio aceptó con un asentimiento, y al pasar las páginas, sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Los días continuaron, y la granja, que antes parecía un lugar de luto eterno, comenzó a florecer nuevamente. Antonio y yo trabajábamos codo a codo, cada tarea una forma de honrar la memoria de Arlette. Mi madre, a pesar de la tristeza que aún cargaba, comenzó a sonreír más, especialmente al ver el esfuerzo de todos para mantener la granja funcionando. Un día, mientras caminábamos por los campos, Antonio me llamó la atención hacia un árbol que Arlette había plantado años atrás. «Mira cómo ha crecido», dijo con una sonrisa suave. «Así como la memoria de tu hermana en nuestros corazones». Asentí, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Sí, ella siempre estará con nosotros. Más tarde, ese mismo día, se acercó una fuerte tormenta. Todos en la granja se movilizaron para proteger a los animales y asegurarse de que todo estuviera seguro. Antonio estaba al frente, coordinando los esfuerzos y garantizando que todos estuvieran protegidos. La tormenta fue intensa, pero al final, la granja resistió. Mientras la lluvia cesaba y el sol comenzaba a ponerse, todos nos quedamos afuera, observando el arco iris que se formaba en el horizonte. Fue un momento de paz, un recordatorio de que, a pesar de todas las dificultades, aún había belleza y esperanza en el mundo. Mi madre, mirando hacia el horizonte, dijo en voz baja: «Arlette estaría orgullosa de todos nosotros». Antonio, al escuchar esto, se acercó a ella y dijo: «Prometo que haré todo lo posible para honrar su memoria y cuidar de esta granja como si fuera mi propia vida». Mi madre asintió, y en ese momento, sentí que una nueva fase estaba comenzando. Todavía quedaba mucho por hacer, muchas heridas por sanar, pero juntos, sabíamos que podíamos enfrentar cualquier desafío. Los días en la granja adquirieron un nuevo ritmo. La memoria de Arlette seguía viva en cada rincón, pero había una nueva energía que nos impulsaba a seguir adelante. Antonio se dedicaba más que nunca al trabajo, y la granja prosperaba como nunca antes. Mi madre, a pesar del dolor, encontró cierto consuelo en la presencia constante de Antonio y en su dedicación al legado de nuestra familia. Una tarde, mientras estábamos reunidos en la terraza, mi madre mencionó una idea que venía madurando desde hacía algún tiempo. «He estado pensando en transformar la granja en algo más», dijo, con los ojos brillando. «Algo que pueda beneficiar a la comunidad y mantener viva la memoria de Arlette». Curiosos, Antonio y yo la animamos a continuar. Podríamos crear un centro comunitario, ofrecer talleres de agricultura sostenible y educación para los niños de la región. Arlette siempre soñó con hacer algo significativo para nuestra ciudad, y creo que aprobaría esta idea. La sugerencia trajo una nueva chispa de esperanza. Comenzamos a planear, dibujar proyectos e involucrar a la comunidad. Antonio, con su habilidad y conocimiento, se convirtió en una pieza fundamental en la organización. Juntos, realizamos reuniones con los vecinos, explicando nuestra visión y pidiendo apoyo. La respuesta fue sorprendente. La comunidad se unió a nosotros, aportando recursos y voluntarios dispuestos a ayudar. La granja rápidamente se transformó en un centro de actividades. Montamos invernaderos, áreas de cultivo comunitario e incluso una pequeña escuela donde enseñábamos a los niños sobre agricultura y medio ambiente. El involucramiento de todos trajo un espíritu de camaradería y solidaridad que no habíamos sentido en mucho tiempo. Las risas de los niños resonaban por la granja, y la satisfacción de ver los frutos de nuestro trabajo renovaba nuestras fuerzas cada día. Un día,
mientras caminábamos por los campos floridos, Antonio se detuvo y miró a su alrededor, con una sonrisa en el rostro. Arlette estaría muy orgullosa de todo esto, dijo, con una sinceridad que tocó profundamente mi corazón. Sí, lo estaría, respondí, sintiendo una profunda gratitud por el camino que estábamos recorriendo. En los meses siguientes, el centro comunitario prosperó. Con cada nuevo proyecto, la memoria de Arlette era honrada de manera tangible y significativa. Mi madre, que al principio parecía dudosa, ahora estaba completamente involucrada, organizando eventos y recibiendo visitantes con un entusiasmo contagioso. La granja se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde personas de todas las edades venían a aprender, trabajar y conectarse. Antonio, ahora más que nunca, era visto como un líder y mentor, alguien que no solo conocía la tierra, sino que también entendía la importancia de compartir conocimientos y fortalecer lazos. Durante una de esas tardes de trabajo comunitario, un joven se acercó a Antonio con una pregunta sobre plantación. Antonio, pacientemente, explicó los pasos, usando palabras sencillas y gestos prácticos. Observando esa escena, me recordé de cómo se había transformado a lo largo de los años, de un simple trabajador de la granja a un pilar de nuestra comunidad. Mientras el sol se ponía, lanzando un brillo dorado sobre los campos, no pude evitar sentir una profunda sensación de paz. Aún quedaban desafíos por enfrentar, pero con el apoyo de Antonio y de nuestra comunidad, sabíamos que podríamos superar cualquier obstáculo. El centro comunitario continuó creciendo y evolucionando. Los invernaderos estaban llenos de vida, con plantas de todos los colores y tipos. La pequeña escuela se convirtió en un punto de referencia, y más niños de la región comenzaron a asistir, ansiosos por aprender sobre la tierra y el medio ambiente. La granja ya no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de esperanza y renovación. Antonio, cada vez más integrado en la comunidad, comenzó a desarrollar nuevos proyectos. Uno de ellos fue la creación de una cooperativa agrícola, donde pequeños agricultores de la región podrían unirse para vender sus productos, compartiendo recursos y conocimientos. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto la cooperativa estaba funcionando a pleno vapor. Mi madre, que antes parecía atrapada en la tristeza, ahora irradiaba una energía renovada. Organizaba eventos, charlas y talleres, trayendo expertos para hablar sobre técnicas de cultivo, sostenibilidad y emprendimiento rural. La granja se había convertido en un verdadero centro de aprendizaje e innovación. Una de esas tardes, mientras estábamos reunidos en la terraza después de un largo día de trabajo, mi madre propuso una nueva idea. ¿Y si organizamos una feria anual?, sugirió. Podríamos mostrar los productos de la cooperativa, las actividades del centro comunitario y celebrar todo lo que hemos construido juntos. La idea fue recibida con entusiasmo. Comenzamos a planificar la feria, pensando en cada detalle. Invitamos a artesanos locales, músicos y chefs para participar. Queríamos que fuera una celebración de todo lo que nuestra comunidad había logrado. Cuando llegó el día de la feria, la granja estaba vibrante de vida. Se montaron puestos, exhibiendo frutas y vegetales frescos, artesanías locales y platos deliciosos hechos con ingredientes de la región. El sonido de risas y música llenaba el aire, y los niños corrían por los campos, sus voces llenas de alegría. Antonio, siempre práctico, se encargaba de los detalles logísticos, asegurándose de que todo saliera bien. Mi madre y yo circulábamos entre los invitados, recibiendo elogios y palabras de agradecimiento. Era una sensación indescriptible ver a tantas personas reunidas, celebrando juntas el fruto de nuestro trabajo y dedicación. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, subimos al escenario improvisado para agradecer a todos. Mi madre, emocionada, tomó el micrófono. Esta feria es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, dijo. La granja siempre ha sido el corazón de nuestra familia y ahora late con la energía de toda la comunidad. Este es el legado de Arlette y estamos orgullosos de compartirlo con todos ustedes. Los aplausos fueron ensordecedores. Antonio me abrazó y sentí una ola de gratitud y amor envolviéndonos.
Estábamos construyendo algo hermoso y duradero, algo que no solo honraba la memoria de Arlette, sino que también fortalecía los lazos entre todos nosotros. En los días que siguieron a la feria, la granja continuó floreciendo. Surgían nuevas ideas, y con cada proyecto, la comunidad se unía aún más. El espíritu de colaboración y solidaridad era palpable, y la granja se convertía cada vez más en un símbolo de resiliencia y esperanza. Antonio, que había comenzado como un simple trabajador, ahora era visto como un verdadero líder. Su dedicación y pasión inspiraban a todos a su alrededor. Y yo, a su lado, sentía un orgullo inmenso por lo que habíamos construido juntos. Una noche, mientras caminábamos por los campos bajo el cielo estrellado, Antonio se detuvo y me miró a los ojos. «Siento que estamos apenas comenzando», dijo con una sonrisa. «Aún hay tanto por hacer, tanto por explorar y descubrir». «Sí», respondí, tomando su mano. «Y lo haremos juntos, siempre juntos». Los días en la granja seguían un ritmo lleno de vida y esperanza. La comunidad estaba más unida que nunca, y la sensación de propósito nos impulsaba cada amanecer. La cooperativa agrícola prosperaba, y las cosechas eran abundantes, trayendo una prosperidad que hacía mucho tiempo no se veía por aquí. Cierto día, mientras trabajábamos en los invernaderos, llegó una noticia inesperada. Un periodista de un importante periódico nacional estaba interesado en contar la historia de la granja y cómo se había transformado en un modelo de sostenibilidad y cooperación. La noticia trajo una mezcla de entusiasmo y aprensión. Era una oportunidad increíble, pero también una responsabilidad enorme. Cuando el periodista llegó, fuimos a recibirlo con una mezcla de curiosidad y expectativa. Quería entender cómo habíamos logrado transformar un lugar marcado por la tristeza en un centro de renovación y esperanza. Mi madre, siempre elocuente, comenzó a contar nuestra historia, desde los primeros días de lucha hasta los logros más recientes. Antonio, con su manera tranquila y segura, explicó los detalles técnicos de nuestras prácticas agrícolas y cómo funcionaba la cooperativa. Yo compartí momentos personales, las dificultades que enfrentamos y la fuerza que encontramos en la unión de la comunidad. El periodista, impresionado, anotaba todo con atención. Al final del día, nos agradeció y prometió que el artículo se publicaría pronto. La expectativa creció entre todos nosotros. Cuando el artículo finalmente se publicó, la repercusión fue más allá de lo que imaginábamos. Personas de diversas regiones comenzaron a visitar la granja, interesadas en aprender de nuestra experiencia y, quizás, replicar en sus propias comunidades. El éxito trajo nuevos desafíos. Con el aumento de la visibilidad, también llegaron nuevas responsabilidades. Recibimos invitaciones para conferencias, talleres e incluso propuestas de asociaciones con instituciones de investigación y universidades. La granja, que antes solo era un sustento familiar, ahora se convertía en un símbolo de transformación social y ambiental. En una de esas visitas, conocimos a Ana, una joven ingeniera agrónoma apasionada por la agricultura sostenible. Se ofreció a trabajar con nosotros, trayendo ideas innovadoras y un entusiasmo contagioso. Su llegada trajo una nueva energía a la granja. Juntos, comenzamos a explorar técnicas de permacultura, agroforestería y otros métodos que podrían aumentar aún más nuestra productividad y sostenibilidad. Ana también sugirió la creación de un programa de educación ambiental para los niños de la región. La idea era enseñarles desde temprano sobre la importancia de cuidar la tierra y los recursos naturales. Con el apoyo de la comunidad, construimos un pequeño centro de educación, donde los niños podían aprender en la práctica, plantando y cuidando de sus propios huertos. Cada día, la granja se volvía un lugar más vibrante y lleno de vida. Las risas de los niños, el trabajo conjunto de los agricultores, las reuniones para planear nuevos proyectos, todo eso creaba un ambiente de alegría y cooperación que nos llenaba de orgullo. Un día, mientras caminaba por los campos con Antonio, reflexionamos sobre todo lo que habíamos logrado. «Parece un sueño, ¿verdad?», dijo él, con una sonrisa serena. «Me acuerdo de cuando todo esto parecía imposible». «Sí», respondí, sintiendo una profunda gratitud. «Pero lo logramos, y lo mejor de todo es que lo hicimos juntos».
Y tenemos tanto más por hacer, añadió él, con los ojos brillando de determinación. Nuestra jornada apenas está comenzando. Y así, con la mirada puesta en el futuro, continuamos nuestra misión. La historia de la granja y de nuestra comunidad era una historia de resiliencia, esperanza y la certeza de que, unidos, podíamos transformar no solo nuestra realidad, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el pasar de los meses, la granja se convirtió en un verdadero símbolo de esperanza e innovación. Las visitas de curiosos y especialistas se volvieron más frecuentes y nuestra historia se contaba en periódicos, revistas e incluso en programas de televisión. El orgullo que sentíamos era inmenso, pero también sabíamos que esa visibilidad traía grandes responsabilidades. Un día, recibimos la visita de una delegación internacional. Eran representantes de varias ONGs y órganos gubernamentales de países en desarrollo, interesados en aprender de nuestra experiencia para aplicarla en sus propias comunidades. Fue una ocasión emocionante y desafiante. Antonio, Ana y yo preparamos una presentación detallada sobre nuestras prácticas y los desafíos que enfrentamos y superamos. Mientras mostraba cada rincón de la granja, explicando las técnicas que utilizábamos, pude ver en los ojos de los visitantes la misma esperanza y determinación que un día estuvieron en los nuestros. Era inspirador saber que nuestro trabajo estaba teniendo un impacto tan grande, cruzando fronteras y culturas. Una de las visitantes, María, proveniente de un país de África, se acercó a mí al final del día. Su historia me conmovió profundamente, dijo ella, con una sonrisa. En mi país, enfrentamos muchos desafíos similares a los que ustedes enfrentaron aquí. Ver lo que han logrado me da esperanza de que nosotros también podemos hacerlo. Esas palabras me llenaron de emoción. Estamos aquí para ayudar en lo que sea necesario, respondí. Si necesita apoyo, orientación o cualquier otra cosa, estamos listos para compartir lo que hemos aprendido. Ese intercambio de experiencias y conocimientos no solo fortaleció nuestra determinación, sino que también nos hizo darnos cuenta de que nuestra misión iba más allá de las fronteras de la granja. Decidimos crear una red de apoyo para esas comunidades, compartiendo nuestras técnicas y aprendizajes y ofreciendo apoyo continuo para que pudieran implementar proyectos similares. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Organizamos talleres, conferencias en línea y visitas guiadas. Invitamos a especialistas de diversas áreas para contribuir con sus conocimientos, ampliando aún más el impacto de nuestras acciones. Y, poco a poco, comenzamos a ver los resultados. Relatos de éxito de otras partes del mundo llegaban hasta nosotros, mostrando cómo nuestra experiencia estaba ayudando a transformar vidas y comunidades. Sin embargo, mientras nuestra influencia crecía, también enfrentábamos nuevos desafíos. La demanda por nuestros productos aumentaba y necesitábamos encontrar maneras de expandir nuestra producción sin comprometer la sostenibilidad. Ana, con su experiencia, sugirió la creación de una segunda unidad productiva en un área cercana que estaba desactivada hace años. La idea parecía audaz, pero la comunidad estaba motivada. Con la ayuda de voluntarios y nuevos socios, comenzamos a revitalizar la tierra, implementando las mismas prácticas sostenibles que ya utilizábamos. La nueva unidad pronto comenzó a producir, y los frutos del trabajo conjunto se mostraron prometedores. En medio de todas estas actividades, la vida personal también seguía su curso. Antonio y yo estábamos cada vez más unidos, y la asociación en el trabajo se reflejaba en la armonía en nuestra vida personal. Decidimos, finalmente, oficializar nuestra unión en una ceremonia simple, pero llena de amor y compañerismo, celebrada en la propia granja, que tanto significaba para nosotros. El día de la boda, la granja estaba de fiesta. Flores adornaban cada rincón y la comunidad reunida irradiaba alegría. Entre risas y abrazos, intercambiamos votos, prometiendo continuar nuestra jornada juntos, enfrentando cada desafío con el mismo espíritu de unión y determinación. La vida seguía su curso, y la granja, con su historia de superación e innovación, continuaba inspirando. Cada nuevo día traía oportunidades y desafíos, pero sabíamos que, juntos, podíamos superar cualquier obstáculo.
La misión de transformar la tierra y la vida de las personas estaba apenas comenzando, y estábamos listos para seguir adelante, escribiendo nuevas páginas de esta historia de esperanza y resiliencia. La influencia de la granja se expandía cada vez más. Recibimos invitaciones para dar conferencias en conferencias internacionales, y las redes de televisión querían documentar nuestra trayectoria. La comunidad local se fortalecía, y la red de apoyo que creamos continuaba creciendo, conectándose con iniciativas de sostenibilidad e innovación en todo el mundo. Entre las nuevas iniciativas, comenzamos un proyecto de reforestación en un área degradada cercana a la granja. La idea era restaurar el ecosistema local y crear un espacio de preservación ambiental que pudiera ser utilizado para educación e investigación. Con el apoyo de biólogos, ambientalistas y voluntarios, el proyecto cobró vida, y los primeros árboles fueron plantados en una ceremonia emocionante que reunió a toda la comunidad. Sin embargo, la vida siempre reserva sorpresas. Un día, recibimos una carta de un antiguo conocido, Pedro, que había dejado la región hace años. Se enteró de nuestro éxito y quería volver para contribuir con sus habilidades. Pedro era un excelente ingeniero agrónomo, y su experiencia podría agregar aún más valor a nuestras iniciativas. La llegada de Pedro trajo una nueva dinámica al equipo. Trajo ideas innovadoras y ayudó a implementar nuevas técnicas de cultivo que aumentaron la eficiencia y la sostenibilidad de la producción. Su presencia también trajo desafíos, ya que algunos miembros de la comunidad tenían recelo de los cambios. Pero, con paciencia y diálogo, conseguimos integrar sus ideas y mejorar aún más nuestro trabajo. Con la llegada de Pedro, nuevos proyectos comenzaron a florecer. Su experiencia trajo avances en la irrigación y en la rotación de cultivos, aumentando la productividad y manteniendo la salud del suelo. Los cambios, aunque desafiantes al principio, pronto mostraron resultados impresionantes. La noticia sobre los nuevos métodos de cultivo en nuestra granja se difundió rápidamente, atrayendo la atención de universidades y centros de investigación. Profesores y estudiantes venían para aprender e intercambiar experiencias, enriqueciendo aún más nuestro conocimiento y fortaleciendo la red de innovación agrícola. Mientras el trabajo en la granja continuaba prosperando, la vida personal de todos nosotros también se desarrollaba. Antonio y yo, ahora casados, descubrimos la alegría de trabajar lado a lado en un proyecto tan significativo. Nuestra relación se fortalecía cada día, así como nuestra determinación de hacer de la granja un ejemplo de sostenibilidad y comunidad. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando recibimos un grupo de niños de una escuela local para un día de aprendizaje sobre agricultura sostenible. Ver los ojos curiosos y las preguntas entusiastas de los niños nos llenó de esperanza para el futuro. Antonio condujo al grupo en un recorrido por los campos, explicando cada etapa del proceso de cultivo, mientras yo mostraba la importancia de la preservación ambiental y las prácticas sostenibles. En una tarde tranquila, mientras estábamos todos reunidos después de un largo día de trabajo, Pedro sugirió una nueva idea, la creación de un huerto comunitario. La propuesta era que la comunidad pudiera cultivar sus propios alimentos, aprendiendo sobre agricultura mientras fortalecía los lazos entre vecinos. La idea fue recibida con entusiasmo, y en poco tiempo, el huerto comunitario comenzó a tomar forma. Cada familia recibió una parcela de tierra para cultivar y cuidar. El huerto se convirtió en un punto de encuentro, donde intercambiábamos consejos, semillas e historias. La comunidad se unía aún más, y la granja se convertía en un verdadero centro de aprendizaje y colaboración. Los desafíos continuaban surgiendo, pero cada obstáculo se enfrentaba con determinación y espíritu de equipo. La sequía de un verano riguroso amenazó nuestras plantaciones, pero con las técnicas de irrigación implementadas por Pedro y el esfuerzo colectivo, logramos salvar gran parte de la cosecha. Este momento de dificultad reforzó la importancia del trabajo conjunto y la innovación. Mientras tanto, la relación entre nuestra granja y otras comunidades agrícolas alrededor del mundo se fortalecía. Establecimos asociaciones con proyectos similares en diferentes países, compartiendo conocimientos y recursos. Una de esas asociaciones resultó en la llegada de un grupo de agricultores de Asia para aprender nuestras técnicas y compartir las suyas. El intercambio cultural y de conocimientos fue enriquecedor para todos. Cada día traía nuevas lecciones y desafíos,
pero también victorias y celebraciones. Se creó un festival anual para celebrar las cosechas y la unión de la comunidad. Era un momento de alegría, con música, baile y comida compartida, donde todos podían ver y sentir los frutos del trabajo colectivo. La granja continuaba creciendo, no solo en términos de producción, sino también en impacto social y ambiental. El proyecto de reforestación avanzaba y el área degradada comenzaba a transformarse en un bosque vibrante, lleno de vida. El sonido de los pájaros y el crecimiento de los árboles se convirtieron en símbolos del renacimiento y la esperanza. Con el paso de los años, la granja continuó siendo un punto central de innovación y aprendizaje. Cada estación traía consigo nuevos desafíos y oportunidades, y nuestra comunidad estaba más unida que nunca. El huerto comunitario prosperaba, convirtiéndose no solo en una fuente de alimento, sino en un espacio de encuentro y solidaridad. Un día, recibimos una visita inesperada. Un renombrado ambientalista había oído hablar sobre nuestro proyecto de reforestación y quiso ver de cerca lo que estábamos haciendo. Quedó impresionado con el progreso que habíamos logrado, elogiando la transformación del área degradada en un bosque vibrante. Este reconocimiento nos dio aún más motivación para continuar nuestros esfuerzos. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra resiliencia vino cuando una plaga amenazó nuestras cosechas. Era una infestación de orugas que podía diezmar nuestras plantaciones. La comunidad se movilizó rápidamente y con la ayuda de especialistas que Pedro conocía, implementamos medidas biológicas para controlar la plaga. Usamos depredadores naturales de las orugas y plantas repelentes, evitando el uso de pesticidas químicos. La batalla fue intensa, pero logramos salvar gran parte de la cosecha. Durante esta crisis, me di cuenta de cuánto se había convertido nuestra granja en un símbolo de resistencia e innovación. Los métodos que desarrollamos fueron compartidos con otras comunidades agrícolas, ayudando a combatir la plaga en varias regiones. Nuestra granja ya no era solo un sustento para la familia, sino un ejemplo de cómo la agricultura sostenible podía enfrentar desafíos globales. La vida personal de todos también seguía su curso. Antonio y yo estábamos cada vez más conectados con la misión de la granja, encontrando nuevas maneras de integrar la sostenibilidad en nuestras vidas diarias. Tuvimos 2 hijos, que crecieron corriendo por los campos, aprendiendo desde temprano la importancia de la naturaleza y del trabajo colectivo. Se convirtieron en pequeños guardianes de nuestro bosque, ayudando a plantar nuevos árboles y cuidando de los animales. Pedro, nuestro primo, decidió escribir un libro sobre nuestra trayectoria. Quería registrar todas las lecciones aprendidas, las dificultades superadas y los éxitos alcanzados. La granja de Itagüí, una jornada de sostenibilidad y unión, se convirtió en un bestseller, inspirando a muchas otras comunidades a seguir nuestro ejemplo. Hizo varias conferencias en universidades y eventos, siempre mencionando que el verdadero éxito vino del espíritu de cooperación y la determinación de todos. Mientras tanto, el huerto comunitario ganó un Premio Nacional de Sostenibilidad. El reconocimiento trajo aún más visibilidad a nuestro trabajo, atrayendo visitantes de todo el país. Estudiantes, agricultores, ambientalistas y curiosos venían a aprender con nosotros, intercambiando experiencias y conocimientos. Nuestro pequeño pedazo de tierra se convirtió en un faro de esperanza e innovación. Un día, durante una de estas visitas, conocimos a una joven ingeniera agrónoma llamada Clara. Quedó tan impresionada con nuestro proyecto que decidió unirse a nosotros. Clara trajo nuevas ideas y tecnologías, como sistemas de riego automatizados y sensores de suelo, que mejoraron aún más nuestra productividad. Su pasión y energía fueron contagiosas y rápidamente se convirtió en una parte esencial de nuestro equipo. A pesar de todos los progresos, sabíamos que el viaje estaba lejos de terminar. Cada victoria era una nueva base para construir algo más grande. La granja continuaba evolucionando, y nosotros, con ella. Surgirían nuevos desafíos, pero estábamos listos para enfrentarlos, siempre juntos, siempre aprendiendo. Con el paso de los años, la granja de Itagüí se consolidó como un ejemplo de sustentabilidad, innovación y comunidad. Nuestras prácticas agrícolas atrajeron aún más atención internacional, y comenzamos a recibir visitantes de diversas partes del mundo,
todos interesados en aprender de nuestras experiencias e implementar métodos similares en sus tierras. Clara, la ingeniera agrónoma que se unió a nosotros, trajo consigo una red de contactos que permitió alianzas valiosas con universidades y organizaciones ambientales. Esto resultó en nuevos proyectos de investigación que no solo beneficiaron nuestra granja, sino que también contribuyeron al avance de la agricultura sustentable a nivel global. Mientras nuestros hijos crecían, también asumieron roles importantes en la administración y expansión de la granja. Cada uno de ellos encontró su pasión dentro de este mundo, ya sea en la gestión de los recursos hídricos, en el cuidado de los animales o en la educación ambiental. Ver a la próxima generación involucrarse con tanto entusiasmo fue una de las mayores recompensas para mí y para Antonio. Pedro continuó compartiendo nuestra historia y conocimientos a través de conferencias y nuevos libros. Su trabajo de divulgación se convirtió en una pieza fundamental para inspirar a otras comunidades a seguir el mismo camino. La granja de Itagüí, un legado de sustentabilidad, se convirtió en un manual de referencia, influyendo en políticas agrícolas en varias regiones. Los desafíos no desaparecieron, pero nuestra comunidad estaba más preparada que nunca para enfrentarlos. Afrontamos cambios climáticos, nuevas plagas e incluso crisis económicas, pero cada obstáculo sirvió para fortalecer nuestra determinación y unión. El huerto comunitario continuó siendo un símbolo de nuestra resiliencia, y los frutos cosechados eran más que alimentos, eran pruebas de nuestro compromiso con un futuro mejor. En un atardecer, mientras observábamos la puesta de sol sobre los campos verdes y los bosques regenerados, Antonio y yo reflexionamos sobre nuestro recorrido. Desde el humilde comienzo hasta el reconocimiento global, cada paso estuvo marcado por amor, trabajo arduo y una profunda conexión con la tierra y con las personas a nuestro alrededor. La granja de Itagüí no era solo un lugar de trabajo, era un hogar, una escuela y un refugio. Un lugar donde los sueños se hacían realidad y donde cada persona, planta y animal tenía un papel vital. Nuestro legado estaba no solo en lo que construimos, sino en lo que inspiramos en otros, un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y esperanza. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el futuro, sabíamos que la historia de la granja de Itagüí continuaría escribiéndose por muchos años más, siempre guiada por los mismos principios que nos trajeron hasta aquí: unión, respeto por la naturaleza y la creencia inquebrantable de que juntos, podemos construir un mundo mejor. Si te gustó esta historia emocionante y quieres seguir más relatos inspiradores como este, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre nuevas historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.